Buenos días a todos y a todas. Gracias por venir a esta rueda de prensa de actualidad política. Pues la actualidad política para Podemos Andalucía al menos viene marcada por dos cosas, fundamentalmente. La primera de ellas, nuestra visita a Berlín para celebrar y reivindicar este 28 de febrero. Desde aquí, mandar un saludo a Miguel, a Concha, a Marisol, a Juan, a muchos de los andaluces y andaluzas que nos encontramos en Berlín y que nos podemos encontrar, desgraciadamente, en muchas ciudades de Europa y del mundo, porque no encuentran una tierra en la que vivir. Y nosotros desde Podemos Andalucía estamos convencidos que si para algo existe nuestra fuerza política es para construir una alternativa que haga de Andalucía una tierra a la que volver. Una tierra a la que volver. En ese sentido, el segundo tema del que tenemos que hablar por actualidad de manera obligada y en detalle, al menos en 3 elementos, nos gustaría hablar sobre el 28 de febrero. Nos gustaría hablar sobre qué significa el 28 de febrero. Ahora que se suma, y nos alegra que se sume la señora presidenta, la señora Díaz, a citar a Carlos Cano en su discurso, la murga de los currelantes decía algo así como que haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Y para Podemos Andalucía, hablar de Andalucía, un 28 de febrero, significa hablar precisamente de la educación, de la sanidad, de la dependencia, de los servicios públicos fundamentales y de cómo los defendemos. En ese sentido, nos congratulamos en el día de hoy que el PSOE andaluz haya tenido a bien todas y cada una de nuestras propuestas en financiación autonómica, porque eso significa que vamos a ir a Madrid a pelear por una financiación justa para Andalucía, que iguale por arriba y que se oponga directamente a los recortes. Y desde Podemos Andalucía lo tenemos muy claro. Cuando la señora Díaz, cuando el PSOE de Andalucía mira por los derechos de los andaluces, mira por el bien de los servicios públicos fundamentales en Andalucía, se encuentra con Podemos. Cuando no, se queda sola en el Parlamento, como vimos con la Ley de Bioclimatización Sostenible en las aulas. Pero cuando de verdad hay voluntad de diálogo, cuando de verdad hay voluntad de defender los servicios públicos, pues se encuentra con Podemos. Y ahí nosotros nos congratulamos y entendemos que esta negociación por el sistema de financiación autonómica ha sido todo un éxito. Y animamos, alentamos al resto de fuerzas políticas, a quienes tienen dudas, que se lo piensen. Tienen tiempo. Tienen tiempo todavía esta mañana para sumarse a la propuesta que vamos a llevar a Madrid a defender con uñas y dientes ante un gobierno del que no esperamos nada, ante un gobierno del Partido Popular, el partido de la corrupción y de los recortes, del que no esperamos nada, pero con la garantía de que llevamos una propuesta solvente, rigurosa, seria, que iguala por arriba, sin recorte, por una financiación justa para los servicios públicos en Andalucía y que además también nos congratula ver a un PSOE andaluz, precisamente a la señora Díaz, que asume una crítica a las políticas de austeridad, empezando por el artículo 135 de la Constitución. Es de enhorabuena ver cómo hay una reflexión, o empieza a haber una reflexión, sobre el daño, el destrozo, el terrible destrozo y las terribles consecuencias que han tenido las políticas de PP y de PSOE durante estos años para la ciudadanía, especialmente para los andaluces y para las andaluzas. En ese sentido, en un momento, en un 28 de febrero que llega en medio de titulares en torno a las encuestas, en torno a la EGOPA que salía ayer, frente a los análisis electoralistas que piensan en sillones, nosotros desde Podemos Andalucía nos preocupa el detalle. Nos preocupa lo que le preocupa a los andaluces y como la tercera preocupación de los andaluces es la educación, después de presentar nuestra Ley de Bioclimatización Sostenible en las aulas, vamos a presentar en el día de mañana en la mesa del Parlamento, llevar al Parlamento para que llegue a pleno la Ley del 5% para educación. Ley del 5% que no es un número aleatorio, el 5% es la media que se invierte en educación en la Unión Europea. En Andalucía estamos en torno a un 4%, nosotros pedimos un 5%. ¿Por qué? Porque entendemos que de alguna forma ese 5% a día de hoy supondría 1.500 millones de euros más para educación y supondría luchar contra una infrafinanciación crónica
que tiene consecuencias demoledoras, como cuáles, como la tasa de abandono escolar temprano por encima de la media en Andalucía, como que profesores y maestros estén al borde del colapso por sobreexplotación, hablemos claro, por que alumnos y alumnas pierden semanas de clase ante la falta de sustitutos, por la privatización y la precarización de los servicios esenciales como las ILSE o las monitoras de educación especial, porque hay un recorte sistemático de recursos para los alumnos que más lo necesitan, porque imposibilita avanzar hacia una educación de calidad e innovadora. Esperamos que la llegada de esta ley al Parlamento de Andalucía tenga la sensibilidad y la empatía suficiente por el resto de fuerzas políticas. Es otra propuesta de sentido común. Somos conscientes que con aumentar la financiación no vamos a solucionar todos los problemas que tiene la educación andaluza. Después habrá que redistribuir los recursos, habrá que mejorar la organización, pero desde luego un primer paso es blindar los servicios públicos y ahí esperemos que de nuevo el PSOE se deje de sectarismo y se encuentre con Podemos Andalucía y con el Movimiento por la Educación en Andalucía para blindar la sanidad, la educación pública en Andalucía, para que no tengamos que depender del signo político que esté en el Gobierno, sino que por ley tengamos un mínimo para la educación en Andalucía. Para nosotros eso es también el 28 de febrero, frente a quienes se preocupan y se les ve en el rostro serio, ver y escuchar a la señora Díaz en radio y en televisión, que está preocupada por los resultados de las encuestas que le dan al PP, ver esa sonrisa nerviosa de Moreno Bonilla, que no sabe si sabe y no sabe qué va a pasar, ver esa descomposición también del bipartidismo, que no se acostumbra a una foto que es plural y que es distinta, a nosotros, pues nos congratula porque de alguna forma en este país se han dado cambios que se han consolidado en el tiempo hacia un nuevo escenario político. Ahora bien, hacemos autocrítica, vamos a hacer una reflexión también de nuestros propios resultados, pero lanzamos un mensaje claro a la ciudadanía. Lo más preocupante de las encuestas que salen es que por primera vez, frente a una vieja derecha, a un Partido Popular que no tenía posibilidad alguna de gobernar en Andalucía, nos encontramos con una nueva derecha y una vieja derecha que juntas le empiezan a dar los números para gobernar en Andalucía. Y eso es terrible, eso es terrible. La política de la señora Díaz le ha dado alas a la derecha en Andalucía. Y hay que decirlo. Y por eso desde Podemos vamos a levantar un muro frente a las políticas de recorte y de austeridad del Partido Popular y a las políticas neoliberales de Ciudadanos, que ya lo conocemos. Ya lo conocemos en Andalucía, ya sabemos qué es lo que defiende en Andalucía y animamos a los andaluces y a las andaluzas a que conozcan al Ciudadanos de Andalucía, a que sepan quién es Juan Marín, a que digan cuáles son sus políticas. Ellos preferirían no hablar y que hablaran desde Cataluña, que dirijan el partido desde Cataluña, que dirijan el partido desde Madrid, con Albert Rivera a la cabeza, con la señora Arrimada, pero nosotros animamos a las andaluces a que conozcan a Juan Marín y a los ciudadanos en Andalucía, que lo conozcan, que se empapen de cuáles son sus ideas y sus políticas. Por eso, en el día de hoy, tener claro que el 28 de febrero debe ser un día para defender los servicios públicos, para defender los derechos de los andaluces y de las andaluzas, y que frente a la derecha, a la que le empiezan a dar los números, hay que construir una alternativa de cambio. Hay que construir una alternativa de mayoría. No hay nadie en Andalucía, no hay ninguna persona que se sienta de izquierda que pueda estar contento con estos resultados de estas encuestas. Hay que construir una alternativa mayoritaria para frenar a la derecha en Andalucía. Como tercer elemento de este 28 de febrero, mañana escucharemos con atención, con respeto, las palabras de todos los líderes y de todas las personas que seguramente acudirán a la entrega de la medalla, a la celebración, al acto institucional en el Parlamento. Seguramente escuchemos a la señora presidenta llenándose la boca de grandes palabras, democracia, pero nosotros en el día de hoy denunciamos una realidad. Nosotros en el día de hoy denunciamos el secuestro, el déficit democrático, pero sí el secuestro, en definitiva, de la Cámara de Cuentas, de Canal Sur. Llevamos un año, y enseño el documento que así lo ratifica, desde el 10 de octubre de 2017, con un documento que se hacía llegar al excelentísimo don Juan Pablo Durán Sánchez, presidente del Parlamento andaluz, por Antonio López
Hernández, el presidente de la Cámara de Cuentas, pidiendo la renovación de al menos 3 cargos. Más de un año llevamos esperando esto. Son órganos de representación de los andaluces y de las andaluzas. Como esto, como la Cámara de Cuentas, como Canal Sur, son instituciones, órganos que están secuestrados. ¿Y secuestrados por quién? Por PP y por PSOE, que se pusieron de acuerdo bien antes de las andaluzas y que han bloqueado la posibilidad de renovar los órganos de control. Es lamentable, es lamentable. Por eso, mientras se les llene la boca de democracia, nosotros exigimos democracia de verdad. Desatemos las amarras de ese secuestro de la Cámara de Cuentas de Canal Sur, porque Andalucía lo merece para responder a la pluralidad realmente existente en nuestra tierra. Y por último, un tema que quizás se sale de la celebración del 28 de febrero, pero que para nosotros es muy, muy importante también. Nosotros hemos visto en las últimas semanas por la constatación de que a nivel estatal y también en Andalucía hay un giro represivo autoritario sin precedentes. En ese contexto, en ese magma, hemos visto cómo PP y PSOE se tiran los trastos a la cabeza, Junta de Andalucía, Gobierno central, se tiran los trastos a la cabeza en el caso de La Línea, hablando sobre el debate de la seguridad en La Línea, en el campo de Gibraltar. Y nosotros le lanzamos un mensaje claro a PP, a PSOE y a los andaluces y a las andaluzas del campo de Gibraltar y de La Línea. La Línea necesita mucho más que policía para solucionar sus problemas. Nosotros, todas las administraciones, los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo para hacer una planificación sistemática para crear empleo. Ese es el verdadero problema, el problema de fondo que radica en que después veamos los movimientos de las mafias, de las bandas de narcotraficantes. Hay que atajar el problema de raíz y no hay que jugar al gran titular de a ver quién mete más policía, quién mete menos policía en La Línea, en el campo de Gibraltar. Por eso lo decimos hoy y entendemos que en ese magma que se ha visto como vemos los casos de ya no son solo los titiriteros, sino también los raperos, como hay un giro represivo, nosotros en el día de hoy nos sumamos a la denuncia de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en este caso la asociación en Sevilla, para pedir la libertad de los 6 de la Macarena. No puede ser que activistas por la vivienda permanezcan en prisión preventiva como una situación normal, cuando no ha habido precedente. Desde luego no ha habido precedente en el resto del Estado y no ha habido precedente en Andalucía y ni mucho menos en Sevilla. 6 personas llevan ya más de 10 días en prisión preventiva por delitos que no deberían tener estas consecuencias. Y, sin embargo, siguen ahí. Por luchar por la vivienda están en prisión preventiva. Nosotros nos sumamos a la Asociación Pro Derechos Humanos, a Participa Sevilla, desde Podemos Andalucía, por la reivindicación de la libertad de los 6 de la Macarena en el día de hoy, porque desde luego no cuenten con Podemos Andalucía, no cuenten con nuestra fuerza política para normalizar el cuestionamiento del Estado de Derecho y el cuestionamiento de las libertades en nuestro país.